Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito Dios, te damos gracias en este día, Dios. Muchísimas gracias porque hoy podemos presentarnos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor nos has permitido venir a tu casa y escuchar de ti, adorarte a ti, Señor Dios, y ser transformados desde el interior, Señor Dios, para ser aceptos delante de tu presencia y ser agradables para ti. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que cada uno de nosotros podamos presentarnos como una ofrenda para ti, pero también como receptores, Señor, de tu verdad. Como aquellos que podemos escucharte con amor, Señor, y con un deseo ferviente por obedecer tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, habla a cada uno de los que estamos en este lugar, en esta mañana, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Estamos en días extraños, ¿verdad? De repente como que quiere hacer frío, pero a la vez como que quiere hacer calor, o no sé, ¿verdad? Pero bueno, bienvenido a la casa del Señor en esta mañana. Vivimos nosotros en un mundo lleno de voces espirituales, y a lo largo de la historia nosotros hemos visto personajes que se han levantado llevando a otros tras de sí. Y estos personajes levantan un estandarte, el estandarte de la verdad. Se han levantado por muchos años en diferentes lugares y han iniciado sectas, han iniciado grupos que esos grupos tienen principios a veces tan torcidos que es inevitable poder darnos cuenta del error en cada uno de ellos. Esos grupos que muchas veces, igual en tiempos recientes lo seguimos viendo, han llevado a personas incluso al suicidio masivo. Los han llevado a despojarse de tantas cosas, incluida la dignidad en muchos sentidos, y llevando o levantando como verdad cosas que evidentemente no lo son. Esto lo hemos visto por muchísimos años, ¿sí? Y hoy estamos leyendo en la parte que nos corresponde acerca de este llamado. Fíjese lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan está hablando de aquellos que se levantan con un espíritu de engaño, aquellos que se levantan para torcer la verdad y arrastrar tras de sí a muchos en el error. Pero Juan no está hablando de los que yo acabo de mencionar. Sí los incluye, por supuesto, pero cuando usted mira este tipo de cosas, cuando usted mira un grupo, una secta, un lugar donde está tan torcido que uno dice, es imposible que yo no me dé cuenta que eso está mal. Mira, cuando ese tipo de grupos se levantan, definitivamente cuando tenemos un poco de conocimiento del Señor y cuando tenemos un corazón con principios, es imposible. Aunque no tengas a Dios, te das cuenta que algo no está bien en ese lugar. Pero Juan no está hablando de ellos. Juan está hablando de otro tipo de falsos profetas,
Dios está hablando de otro tipo de personas, personas que vienen y hablan en el nombre de Dios, personas que vienen y utilizan incluso algunos pasajes de las Escrituras. Juan está hablando de el peligro de aquellos que han salido con un estandarte de verdad, con un estandarte de verdad bíblica, es más, con un estandarte de sana doctrina, ¿sí? Pero que en el fondo y en el origen de aquello no es definitivamente y para nada una verdad bíblica. No es la verdad de Dios, no es el camino de Dios, y Dios no es la fuente de ellos. De esos es más difícil darte cuenta cuál es el error. Mira, me voy al tiempo del exilio. Tú recuerdas que cuando Israel comenzó a tener reyes en los tiempos de Saúl, de David y todos los que le siguieron, llegó un momento en que el pueblo pecó de tal manera que Dios habló una palabra de juicio para el pueblo. Dios habló y dijo: por 70 años ustedes van a ir a un cautiverio. Después de esos 70 años yo mostraré mi misericordia ante el corazón arrepentido de ustedes y los regresaré a esta tierra. Esas fueron las palabras de Dios a través de los profetas de Dios, hablando al pueblo en aquel tiempo. Y sabes, en aquel tiempo este pueblo rebelde, este pueblo que era contrario a Dios, y curiosamente seguía siendo el pueblo de Israel, este pueblo estaba obstinado en ir en contra de Dios. No le gustó la profecía, no le gustó lo que Dios les había hablado, y entonces comenzaron a levantarse algunos profetas, falsos profetas, como menciona aquí. ¿Qué decían ellos? Ellos decían: no, ustedes no le crean a lo que Jeremías dice, ustedes no le crean a lo que otros están hablando. ¿Sí? No, mira, Dios te dice, ¿verdad? Dios dice, y ellos comenzaban a hablar en nombre de Dios, que esta pequeña tribulación, que este tiempo de aislamiento o este tiempo de cautiverio es breve, ¿sí? Es breve. Pronto van a ser prosperados y en poquito tiempo Dios los va a traer otra vez a la gloria, ¿no? Eso era lo que ellos decían a la gente en ese tiempo. Y sabes, Dios levantó la voz de profetas que fueron muertos en ese tiempo porque a la gente no le gustó que el profeta dijera: no es así. Dios ha dicho esto y Él no se va a desdecir, Él no va a ir en contra de sí mismo. Vamos a estar en cautiverio por 70 años y más nos conviene clamar al Señor para que Él nos saque en su misericordia después de este tiempo. Y sabes, al principio la gente empezó a escuchar a estos profetas y se emocionaban, porque claro, es emocionante cuando alguien viene y te da una palabra el día de hoy, ¿verdad? Y te puede decir: yo te saco de todas tus deudas, ¿verdad? Ahorita si quieres, ve y saca, ¿verdad? Otra vez fiado, yo te voy a sacar de todas tus deudas, te voy a dar casas, te voy a dar carros, te voy a prosperar y ese tipo de cosas. Claro que agrada, ¿verdad? ¿O no? ¿O a usted le gusta sufrir y batallar? No, claro que agrada, ¿verdad? Claro que nos agrada que nos hablen acerca de curas milagrosas. Claro que nos agrada que nos digan, ¿verdad? Tómate esta pastilla, ¿verdad? Y con esta vas a estar en forma, vas a desarrollar musculatura, vas a estar delgado y aún comiendo, ¿verdad? Todo lo que tú quieras. La mañana, el lunes toca pozole, el martes toca birria, el miércoles tocan pambazos, ¿verdad? Y ahí le seguimos, ¿no? Imagínate, claro que gusta eso, ¿verdad? No hagas nada, ¿no? No nos gusta que nos hablen y nos digan acerca de los hábitos que tenemos que cambiar. No nos gusta que nos digan que por nuestra mala alimentación sentimos que nos quema hasta acá algo por dentro y no es el fuego del Espíritu. No nos gusta, ¿verdad? En lo natural, en lo espiritual tampoco. En lo espiritual, cuando escuchamos, ¿verdad? Y lo he dicho otras veces, ¿verdad? Es tan simple y tan sencillo la cuestión de la salud, ¿sí? ¿Qué es? Buena alimentación y ejercicio, ¿no? Dos cosas muy simples, ¿no? Siguen sirviendo, pero somos fanáticos de correr atrás de las nuevas modas fitness. Y lo digo ahora que se acerca enero, ¿verdad? Ya veo enero del 2026, ¿no?
¿Cuál es la nueva moda? ¿No? Ahora ya no está de moda la dieta keto, creo, ¿verdad? Pero alguna otra debe estar de moda. Alguna otra cosa debe estar por ahí de moda que te diga y te prometa que te va a salir todo bien con el menor esfuerzo, sin que tengas que sacrificar nada. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero sabes, en lo espiritual pasaba algo así. El pueblo escuchó la dirección de Dios. Si tú escuchas mis mandamientos, les dijo el Señor, y los llevas a cabo, y no tienes dioses ajenos a mí, y te rindes por completo a mí, yo te bendeciré, yo te prosperaré, yo te llevaré y te entregaré la tierra. Dios dio todas esas promesas, pero habló lo previo antes. ¿Qué hizo el pueblo? No me gusta, me puedo quedar con el final nada más. Y cuando se levantaba un profeta prometiéndote solamente el final, ¿sí?, la gente corría atrás de ellos. Por esa razón, en aquel tiempo, la condena para los que se levantaban a hablar en nombre de Dios era ser muertos a pedradas, ¿sí? Cualquier profeta mentiroso que se levantara a hablar en nombre de Dios tenía que ser muerto en aquel tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Por lo peligroso del asunto. Porque hablarle a las personas como si es de Dios, pero cuando Dios no dijo eso, y al contrario, es algo en contra de los principios de Dios, es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Cuando vienes, por ejemplo, vamos a ponernos más actuales. Cuando vienes y tú quieres que Dios bendiga tu vida, cuando tú quieres que Dios te use, ¿verdad? Y yo te prometo, y vengo y te digo, te prometo, vente aquí, ahorita voy a poner mis manos sobre ti, y a partir de ahorita todo va a ser maravilloso y todos tus dones se van a activar. Esa voz, y decimos, y es un hombre muy usado, ¿sí? Llegó el evangelista, ¿verdad? Llegó el profeta, y es un hombre muy usado, y te habla una palabra similar, ¿sí? No importa nada, porque la cuarta unción o la quinta unción, ¿verdad?, del Espíritu está sobre ti. Hermano, eso suena bien, ¿sí? Pero cuando no te hablan acerca de la vida en santidad, cuando no te hablan acerca de las disciplinas espirituales, cuando no te hablan acerca de tu relación cotidiana y personal con Dios, cuando no te hablan de alabar a Dios aún a pesar del sufrimiento, cuando no te llevan a ese lugar, difícilmente tú vas a poder ver un fruto como el que te están prometiendo. Es peligroso, claro, hermano, ¿sí? Es necesario buscar al Señor. Y ahora no estoy en contra, yo amo al Señor y me encanta cada vez que Dios viene y tiene misericordia conmigo y bendice mi vida de una manera que yo no merecía. Dios lo hace, pero nunca puedo brincarme y tratar de corretear solamente la bendición. Juan nos está advirtiendo con el amor y con la firmeza de un padre. Él comienza diciendo, amados, ¿sí? Él en el versículo 4 les dice, hijitos. Está hablando como un padre que habla con amor, pero que habla con firmeza. Amor no significa debilidad. Amor no significa dejar pasar lo que sea. Amor significa estar para buscar lo mejor para el otro. Y a veces es muy bonito, pero a veces es bastante duro, ¿sí? Y hablando de amor paternal, está fuerte, porque a veces somos villanos, ¿no? Por lo menos a los ojos de los hijos, ¿no? Pero hay un amor que es superior a nuestro propio egoísmo, ¿sí? El amor de Dios. Y Juan viene y habla con este amor y con esta firmeza con que lo haría un padre. Él nos habla de aquellos espíritus y aquellos falsos profetas que desde entonces han salido por el mundo. Él usa esta figura. Mira, y hoy no voy a esta parte escatológica, pero es Juan mismo. Juan, este Juan que vemos aquí, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo Juan que en la isla de Patmos recibe una visión y escribe Apocalipsis. Es ese mismo Juan que habla acerca del anticristo como un personaje. Es un personaje, es una persona el anticristo, ¿sí? La bestia, el anticristo, ¿verdad? Es este personaje que al final de los tiempos se ha de levantar y que va a ir en contra
de Dios. Es un personaje político, eminentemente político, carismático, que va a envolver con su manera de hablar, con su filosofía, a los gobiernos de la tierra. Existe ese personaje, pero todos sus principios van en contra de Dios. Esa es una de las características del anticristo. Hay otro personaje que habla Juan en su profecía en Apocalipsis. Juan habla del falso profeta, ¿verdad? ¿Te acuerdas del falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? Es otra persona que se levanta al lado del anticristo. Él no es de un carácter político, él es de un carácter espiritual. Es un hombre que hace milagros, que hace señales, pero que va en total línea con el pensamiento del anticristo. Hace todo eso y envuelve y engaña a muchos, incluidos creyentes, ¿sí? Eso es la parte escatológica del final de los tiempos. Juan está hablando y él dice, sí, estos personajes se levantarán. Pero ¿qué crees? Desde antes de eso ya hay, en el tiempo de Juan, cuando Jesús ascendió a los cielos, sabes, desde entonces ya este espíritu que iba contrario a Dios ya estaba en aquel lugar. Tanto esta ideología de pensamiento, hablando de sociedad, hablando de familia, hablando de la forma en que caminamos, como también esta espiritualidad que busca los frutos, pero que no busca el cultivar, ¿sí? Sino que busca simplemente los beneficios espirituales. Esta espiritualidad que va contraria al Señor, una espiritualidad que niega la cruz de Cristo, una espiritualidad que niega el que nosotros tengamos que vivir en el Señor, que abracemos la santidad y la justicia de Dios. Bueno, ya se había levantado este espíritu en aquel tiempo. Y Juan está hablando de estas dos cosas. Él habla acerca de ese espíritu de anticristo y de estos falsos profetas que se levantarían desde entonces. No de los que son evidentemente falsos. No de los que tú volteas y dices, nah, pues de plano, ¿no? No. De aquellos que son sutiles. De aquellos que vienen y con un pasaje te envuelven en sus propias ideologías. Y a veces lo he dicho en clase de hermenéutica, ¿verdad? Hay dos palabras que se parecen mucho. Hay una palabra que significa, que es la palabra exégesis. Exégesis es una palabra que se usa para definir cuando tú vas a la escritura para extraer lo que el escritor original quiso decir. Cuando tú vas a la Biblia, ¿sí? Antes de aplicar, antes de otra cosa, tú vas a la Biblia y lees y preguntas, ¿quién dijo? ¿A quién le dijo? ¿Por qué le dijo? ¿Qué entendían ellos cuando él estaba escribiendo? Ese trabajo de ir a la escritura y extraer lo que aquí está escrito, ¿sí? Se llama exégesis. Pero hay otra palabrita parecida que es eisegesis, ¿sí? No te la tienes que aprender de memoria, solamente acuérdate del principio. Eisegesis, se parece, ¿verdad? Pero ¿qué es eisegesis? Hermano, eisegesis es cuando tú tienes una idea preconcebida y tú vas a la escritura para buscar versículos que respalden tu idea. ¿Y qué crees? Los vas a encontrar, ¿sí? Cuando tú tienes una idea, por ejemplo, mi idea es que la mujer no debería predicar, ¿sí? Nos vamos a poner polémicos, ¿verdad? La mujer no debería predicar, ¿sí? Esa es mi idea, la mujer que se quede calladita, ¿verdad? Y punto. El jueves les hablé un poquito, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso con los hombres acerca del tema, ¿verdad? Y ya quedamos de callar a nuestras mujeres en la iglesia. Si no me cree, vaya el jueves a la reunión de hombres y ahí lo platicamos, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando tú tienes esta idea, tú vas a ir a la escritura y tú te vas a encontrar versículos, ¿sí? Tú dices, yo tengo esta idea, ¿por qué? A lo mejor porque en mi denominación es así, a lo mejor porque por cultura es así, a lo mejor por el machismo, por el feminismo, por lo que tú quieras. Traes esta idea y vienes a la Biblia. A ver, ¿dónde habla de las mujeres? Aquí dice, porque yo no permito en la iglesia que la mujer hable. Si tiene alguna duda, que se calle y que le pregunte a su marido. Ahí está, listo, ya lo apunté. Pero tengo más porque soy bien bíblico, ¿verdad? Acá vengo a la escritura. Por acá viene otro pasaje. No, y empiezo a sacar 2 o 3 versículos que hay ahí.
la pregunta. La otra vez, el jueves, sí hablamos acerca de ese versículo que mencioné. Y lo que les abrí, no era el tema, pero solamente lo toqué un poquito. Y ese tema hablaba, y en realidad, aunque parece que está regañando Pablo a las mujeres, eso contradeciría todo lo demás que él ha hablado acerca del ministerio de la mujer. Entonces, por lo tanto, no es así. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Estaba hablando y estaba en realidad avergonzando a los hombres, regañando a los hombres. Aunque parecía que estaba hablando a las mujeres, él estaba avergonzando a los hombres, diciéndoles dónde están los hombres y por qué no estás haciendo tu labor con amor y con la paciencia del Señor desde tu casa. No has tomado tu lugar y por lo tanto hay un desorden acá. ¿Sí? Básicamente era de eso de lo que estaba hablando. Pero si se fijan cómo yo puedo ir a la Escritura y venirme y empezar a buscar, y con eso, como ese, cualquier otro tema. Puedo buscar acerca de por qué deberíamos reunirnos los sábados en lugar de los domingos, ¿verdad? Y voy y encuentro el Shabbat, el día de descanso, y saco de aquí lo que yo quiero. Eso no es la manera correcta. Eso hace un falso maestro, eso hace un falso profeta. Yo tengo la idea de cómo debe ser y voy a buscar qué es lo que pueda respaldarme. Es similar a lo siguiente, cuando tú vas pidiendo un consejo, ¿sí? Oye, hermano, tengo este problema, ¿qué crees que debería hacer? ¿Sí? A lo mejor yo voy con mi hermano, estoy endeudadísimo hasta acá, ¿qué crees que debería hacer? Hermano, pues limita tus gastos, haz un presupuesto. No, trae lo mismo, ¿verdad? Hermana, traigo deudas hasta acá, ¿qué debería hacer? Pues hermano, aprende a esperar y a ahorrar. Ya voy a empezar con esto. Hermano, sí, traigo un montón de deudas, ¿qué debería hacer? Ten fe en el Señor. Tú antes de que vayas y saques otro crédito, tú di, por fe, yo creo que mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y nuestro Dios es rico, ¿verdad? Amén. Aleluya. Me voy con los del hermano porque ese sí me gustó el consejo. ¿Sí? ¿Tú crees que eso es lo correcto de hacer? ¿Crees que es lo que Dios está buscando? Primera cosa, ¿tú crees que Dios te podría sacar de deudas en un instante? Yo sí creo que Dios te puede sacar de deudas. Ahora, la siguiente pregunta es importante. ¿Qué aprenderías si Dios te saca de deudas en ese instante? Que puedo volverme a endeudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me saca en un instante y mi carácter queda donde mismo. Pero si Dios me mantiene ahí, no me quita el alimento diario, pero me enseña que yo debo disciplinarme, me enseña a buscarlo para tener dominio propio. Yo he ganado porque por la gracia del Señor saldré de ahí, ¿sí? Pero mi espíritu habrá crecido, mi carácter habrá sido moldeado. Y Dios busca esas cosas en nosotros, porque a veces no las buscamos por las buenas, ¿sí? ¿Sabes? Necesitamos nosotros ir hacia allá. Fíjate, sigo en la introducción, hermano. Pero es importante, necesitamos nosotros buscar al Señor. Salieron de este tipo de profetas, salieron gente hablando cosas espirituales, pero que no tenían nada que ver con Dios. El día de hoy hay muchos que hablan en nombre del Señor, pero sabes, hay un gran problema, ¿sí? El día de hoy tenemos un gran problema. Versículo número 2 y versículo número 3. El primer punto en esto, ¿sí? Y son 3 puntos y son rapiditos porque son muy sencillos de entender, hermano. Primer punto lo encontramos aquí, versículo 2 y versículo 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. En eso conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primer cosa que nosotros entendemos: el criterio principal para no caer en el error es un criterio cristológico. Es un criterio basado en Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es lo principal. Cuando habla aquí Juan y dice todo espíritu que habla y dice y confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, y todo aquel que no confiesa eso o que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios, y en eso entendemos el anticristo. ¿A qué se refiere? Se refiere que la manera en que nosotros vamos a encontrar la verdad siempre. ¿Cómo podemos nosotros filtrar la verdad?
volteando a ver a Cristo. Volteando a ver a Cristo. La vida cristiana no se basa en experiencias espirituales. Las experiencias son buenas, pero no son el fundamento de nuestra vida. Oye, un día el Señor vino, estabas tú muy atribulado y un día en la mañana te levantaste muy temprano a las 4 de la madrugada, ¿verdad? Te levantaste a orar al Señor y empezaste, te rendiste ahí, tiraste todo tu corazón. Dios vino y llenó ese cuarto de su presencia y cambió tu situación. Gloria a Dios, esa es una experiencia espiritual. Tú no puedes basar tu vida en experiencias espirituales, por bonitas que éstas sean. Alguien más va a venir y va a decir: no, yo tuve una experiencia, pero yo la tuve en la noche. Yo la tuve después de que se metió el sol. Ahí me sentía tan atribulado. Fui al Señor y el Señor me visitó. ¿Sí? No. Yo la tuve en la iglesia cuando estábamos cantando. Empezaron a rodar mis lágrimas y ahí supe que Dios me sanó. Si tú quieres que Dios te sane, cántale al Señor con todo tu corazón y ahí Dios va a venir y te va a sanar. No puedes fundamentar tu vida espiritual y tu vida de fe en experiencias espirituales o experiencias personales, ¿sí? Un rasgo de los que niegan al Señor son aquellos que no buscan la verdad de Dios, que buscan su propia verdad, que buscan su propia experiencia, que se basan en ello y empiezan las discusiones. Este grupo tiene un conflicto con este otro porque este tuvo otra experiencia y todo va en torno a las experiencias. Hablábamos de algunas cosas. A veces me ha tocado compartir con otros y con otros pastores y platicar de algunos temas, y tenemos diferencias de pensar en algunos temas, pero ¿sabes cuál es el punto donde la diferencia se acaba? Cuando volteamos y preguntamos: ¿qué dice Dios al respecto? Esa es tu opinión y esta es mi opinión, pero ¿qué es lo que Dios dice respecto al tema? Nosotros necesitamos enfocarnos hacia Cristo. Nosotros desde el principio, nosotros necesitamos enfocarnos a Jesús. Sabes, desde que inició el cristianismo hasta el día de hoy, lo más atacado del cristianismo es Cristo Jesús. Es Jesucristo, es el más atacado. Cuando nosotros volteamos a ver hacia Dios, te lo he dicho otras veces, ¿verdad? No hay problema para la gente cuando tú hablas de Dios, cuando tú mencionas a Dios, cuando tú dices: ay, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Hoy le quiero dar gracias a Dios. En el grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos, muy buenos grupos, cualquier otro grupo de este tipo, son buenos grupos, pero algo falta. ¿Por qué? Porque dentro de su filosofía ellos dicen: clámale tú a un ser superior en lo que tú creas. Para unos va a ser Dios, a lo mejor para ti va a ser una piedra, para ti va a ser una silla, o para ti tal vez seas tú mismo, ¿no? Clámale a eso que tú sientes como superior. ¿Cuál es el problema con eso, hermano? Que eso no es lo que la Escritura nos enseña. Sabes, el gran problema no es clamar a Dios. El gran problema es cuando alguien dice: quiero agradecerle a Jesús, quiero agradecer a mi Señor Jesucristo por esto y esto y esto. Ahí ya suena diferente. Ahí los ojos voltean, ¿verdad? Cuando alguien habla de Dios y del amor de Dios, la gente hasta dice: ay, qué bonito tener fe, es una persona de fe. Pero cuando alguien menciona a Jesús, cuando dices: yo creo en Jesús porque Él me salvó, ¿sí? ¿Sí? No sé, me suena a religión. Me suena a que me quiere llevar a su secta y cambiarme de ideas, ¿verdad? La gente tiene problemas con eso. Tiene problemas con el nombre de Jesús, ¿sí? Incluso dentro de organizaciones que son consideradas dentro del cristianismo, organizaciones muy numerosas, tienen un gran problema con el nombre de Jesús. Jesús es el centro de todo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Algunas denominaciones enfatizan la obra del Espíritu Santo, pero yo le pregunto, hermano, y no tengo nada con eso, o sea, qué bueno, ¿verdad? Pero yo le pregunto en esto, eso no cambia lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu Santo, la promesa del Padre, el que vendrá en mi lugar. ¿Qué va a hacer Él? Él les recordará todo lo que yo les he hablado. El Espíritu Santo viene a continuar la labor de Jesús. El Espíritu Santo guía a las personas
hacia Cristo Jesús. Y Jesús dice que Él es el único camino hacia el Padre. Entonces ahí vemos por qué razón es Jesús la piedra angular de nuestra fe y por qué razón no podemos quitar esa piedra angular. Si quitamos a Jesús de la ecuación, si quitamos lo que Él nos enseñó, si quitamos lo que Él nos da como el valor principal, entonces pierde sentido todo lo demás. Podemos creer como cada quien quiera, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma y entonces vamos a decir, no importa en lo que tú creas, ¿verdad? Al final, con que seas sincero, un día vas a estar delante de Dios. Pues lo último sí es cierto, un día estarás delante de Dios, ¿verdad? Aunque a lo mejor no de la manera en que esperas, ¿no? Es Jesús el que me lleva y me conduce de una forma confiable delante de Dios. Es Jesús el que le da sentido a la vida y a la espiritualidad del ser humano. Es Jesús el que le da un sentido a las promesas de eternidad que nosotros tenemos. Entonces habla de esto, el que negare a Jesucristo. Y Juan es enfático porque recuerda, yéndonos al contexto, Juan está hablando para resolver un problema que había en la iglesia. Algunos que venían y que decían, no, sí, Jesús sí vino, el Hijo de Dios sí vino, pero Cristo es diferente, ¿verdad? El Cristo fue el ser humano que anduvo aquí. Jesús, el Hijo de Dios, en un momento posesionó ese cuerpo, ¿verdad? Para hacer su obra, y en la cruz se salió, porque Dios no puede morir. Entonces se salió del cuerpo de Cristo y ahí murió el cuerpo de un ser humano nada más. Pero Dios, Él estaba aparte. Y sabes, Juan nos enseña algo diferente. Él dice, hay un misterio, el cual es la piedra angular de la fe cristiana, que Dios se acercó a nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Este Dios eterno se encarnó y entonces nos muestra la plenitud de Dios, ¿sí? A través de la persona de Jesús, y nos muestra la plenitud del hombre a través de la persona de Cristo y cómo los dos eran una sola persona. Es la persona de Cristo Jesús, es Dios y es hombre, y fue necesario, ¿sí? Para que tú y yo tuviéramos salvación. Eso es parte de lo que Jesús enseñó. Por eso, la primera cosa que nosotros debemos hacer para evitar el error es centrarnos en Jesús. Todo lo que tú escuchas, lo primero es preguntar, ¿es lo que Jesús enseñó? ¿Me lleva a Cristo? ¿Me lleva a glorificar al Señor? ¿Me lleva a caminar en las cosas que Él me ha dicho? Si te lleva a la avaricia, si te lleva al desenfreno, si te lleva a la tibieza espiritual, mi hermano, no es algo que viene de parte de Dios. No importa quién lo diga, no importa si yo lo digo, no importa si un profeta lo dice, no importa si el de la televisión te lo dice, si no te conduce a Cristo, no viene de parte de Dios. Versículo 4 y versículo 5 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Segunda cosa, nuestra victoria está en quiénes somos, no en cuántos somos, hermano. Está en quiénes somos. No te salva estar en un grupo numeroso. No tiene nada que ver si el grupo en el cual estás es el más numeroso de la cuadra o no importa si es tú solo, ¿sí? Lo que te salva no es la cantidad de los que hay en el grupo, lo que te salva es la identidad que tenemos en Jesús. ¿Sabes? La victoria, ¿sí?, sobre el adversario, mi hermano, no está en cuántos somos, sino en nuestra identidad. Vosotros sois, dice aquí, vosotros sois de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién? A todos aquellos que van en el espíritu del anticristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestra lucha espiritual, hermano, no depende de nuestras fuerzas. No depende de qué tan diestro soy. No depende de qué tan fuerte grito. No depende de nada de eso. Depende de quién está morando en mi interior, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Oye, cuando nosotros volteamos y vemos esto, ¿sabes? Hoy en día la gente habla de principios que van abiertamente en contra del Señor. Principios de vida que van en contra del Señor. Hoy en día te van a hablar acerca de nuestra sexualidad, te van a hablar acerca de la familia, te van a hablar acerca de tantas cosas,
desde la perspectiva de este mundo que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado y que evidentemente no funciona. Pero como es más, ¿sí?, la gente que está enfatizando eso, volteas y dices, ¿será que tenemos que culturizar la fe? ¿Será que nos falta darle una actualizada, verdad? Algunos han dicho, ¿no? Es que a la Biblia le falta darle una actualizada, ¿no? Ya se volvió obsoleta. Hermano, jamás se volverá obsoleta. Lo que aquí tú encuentras sigue siendo la misma verdad, ¿sí? Sigue siendo la misma verdad. No depende tu manera de vivir, no depende de cuántos son los que están levantando una. No es una democracia, hermano. No vivimos en una democracia, vivimos en una teocracia donde Dios es el que gobierna. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si estamos del lado del Señor, somos mayoría, ¿sí? Aunque volteas y digas, somos más poquitos. ¿Te acuerdas del profeta, aquel profeta que un día amaneció y estaba rodeado de un ejército enemigo? Y que su criado, ¿no?, llega con él y le dice, Señor, ¿sí?, ahora sí se nos acabó el corrido, ¿verdad? Bueno, en mi versión decía así, ¿no? En la Reina Valera creo que dice diferente, ¿no? Dice, no, ahora sí, hasta ahí llegamos, ¿no? Porque salí, mira, imagínate el criado, ¿no? Sale en la mañana, ¿verdad?, para prender la fogata, poner agua y preparar su cafecito, ¿no? Yo creo que todavía no había el café, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo él sale y voltea, se está limpiando los ojos, las lagañas, ¿verdad? Voltea y se queda espantado. A lo lejos mira todo un ejército rodeándoles. Cuando él mira eso, él se mete a la tienda muerto de miedo y le dice a su maestro, a su señor, le dice, Señor, dice, ya nos llegaron aquí, nos rodearon, aquí nos van a matar, ¿sí? Y entonces este hombre ora y le dice a Dios, Señor, yo te pido que abras los ojos espirituales de mi criado para que vea por un momento la realidad que está por encima de lo que sus ojos naturales ven. Y cuando él ora por esto, Dios tiene a bien hacerlo y abre por un momento los ojos de este criado. ¿Y qué es lo que mira? Él mira al mismo ejército que está ahí, lo sigue viendo, pero él mira un ejército mucho mayor que tiene sitiado a este ejército terrenal. Se da cuenta de esa realidad espiritual y entonces su alma descansa. Dice, ¿sí? Llamamos al 911, ¿no? Pero al que sí funciona, ¿sí? Dios le muestra lo que está ocurriendo. ¿Sabes? Nuestra victoria no está en cuántos somos, sino que nuestra victoria está en quiénes somos. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién está en mí? ¿Quién habita en mí? La verdad de Dios. Dios está en mi corazón. Él es el que está a mi favor. Si eso es así, mira, me pueden decir retrógrada, me pueden decir cerrado, me pueden decir como quieran decirme. Pero hermano, yo tengo la convicción, porque lo he visto y lo vuelvo a decir, que creo en lo que está escrito aquí. Creo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no he visto nada que sea más confiable y más estable que la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, en mis 30 y pico de años de conocer a Cristo, hasta el día de hoy, en mis 46 años de vida, yo no he encontrado un solo error o contradicción en la Escritura. Conozco las aparentes contradicciones que algunos levantan. Conozco cuando gente dice, oye, ¿por qué crees en la Biblia si está llena de errores? Y cuando tú le preguntas, ¿cómo cuál? No te saben decir uno, ¿sí? O te citan 1, 2 o 3, que son los famosos, ¿no?, los conocidos, los cuales rapidito tú los sacudes y le dices, no, lee bien, ¿sí? ¿Qué dice? Esto y esto y esto y esto, por esto y esto y esto y esto. No hay un error y no hay contradicción, y Dios no ha dejado de cumplir. Pero yo le pedí como dice ahí, pero no hiciste como dice ahí. Por eso no viste respuesta en eso, ¿sí? Hasta ahorita no he encontrado nada más confiable. No importa que todo el mundo se voltee en contra y diga que la fe del cristiano no sirve, que lo bueno es lo actual. Hermano, jamás vas a ver el resultado que te prometen.
es una promesa vacía, pero las que Dios hace son promesas reales. Dios nos llama a nosotros a venir y considerar. Cuando tú escuchas y te esté sonando algo que alguien está levantando, mi hermano, yo te invito, tienes que analizar. ¿Qué cosa? El origen del que está hablando, pero también la audiencia que lo está escuchando. ¿Quiénes son los que escuchan a esta persona o a este grupo o a esta filosofía? ¿Quiénes son los que proclaman esa filosofía? ¿Quiénes son? Aquí Juan es claro. Él dice, ellos salen y le hablan al mundo y el mundo los escucha. ¿Por qué? Porque del mundo salieron, del mundo hablan, al mundo le hablan, el mundo los escucha y están contentos. Cuando cambiamos el evangelio por algo diferente para no ofender a nadie. Cuando cambiamos una verdad de Dios para ver cómo la acomodamos de tal manera que no sea ofensiva para nadie, ¿sí? No porque pretendamos ofender, pero a veces la verdad ofende, ¿sí? Pero cuando hacemos esto, mi hermano, cuando torcemos lo que Dios ha dicho, estamos tratando de empatizar. Y hermano, nos guste o no, el mensaje de Cristo no va a ser un mensaje que lo tomará a la gente con tanta alegría y sonrisa. Es un mensaje que en primer lugar le va a llevar a reflexionar y al arrepentimiento y que le transformará y entonces experimentará el gozo de la salvación y de la vida nueva, ¿sí? Pero es necesario un proceso, pero ese es el proceso que no le gusta a la gente. Entonces necesitamos hacer esto. Y final, para terminar, versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿sí? La vara final, hermano, para que nosotros poder discernir siempre será el testimonio apostólico, ¿sí? ¿Y cuál es el testimonio apostólico? No es el que levantan los apóstoles del día de hoy, es la palabra que quedó registrada, lo que Dios habló a los apóstoles en el tiempo de la iglesia apostólica, es decir, el primer siglo de la iglesia. A eso se le llama la palabra o la era apostólica, mientras vivieron los apóstoles de Jesús, los que caminaron con él, ¿sí? Él estuvo hablando, él estuvo poniendo lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, el final de toda discusión. Es la palabra de Dios lo que nos va a llevar a nosotros a conocer la verdad. ¿Por qué? Juan mismo lo habla. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 1? Juan capítulo 1 versículo 1. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios, ¿verdad? En el principio era ¿qué? El verbo, el logos, la palabra. Depende de la versión que tengas, a lo mejor dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? ¿De quién estaba hablando? Versículos más abajo, el versículo 14, si no mal recuerdo, versículo 14 dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿De quién estaba hablando cuando hablaba de la palabra? Cuando hablaba del verbo. Evidentemente estaba hablando de Jesús, ¿sí? ¿Cuál es el final de toda controversia? Jesús mismo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da el cimiento correcto y sólido. Un pueblo que ama a Dios es un pueblo que abraza la palabra de Dios, que abraza la presencia de Dios, que busca al Señor, que conoce la voluntad de Dios y que camina en él. Hoy ese testimonio apostólico lo tenemos en las Escrituras. La Biblia es la referencia más confiable que pone fin a todo error, hermano. No son opiniones, no es quien tiene mejores argumentos personales. Es cuál es el argumento de Dios respecto a eso. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Y hoy no voy a hablar porque no tengo tiempo para extenderme, pero podría hablar de cosas que pueden ser controversiales dentro de la iglesia, ¿sí? Que nos gustaría que dijera ahí, que no puedo hacerlo. Bueno, le voy a poner una, ¿sí? A lo mejor a los pastores nos gustaría que aquí dijera, ¿verdad? Que todo aquel que no viene fielmente al servicio del domingo le es pecado y se va a ir al infierno, ¿verdad? Para que le diera miedo y usted viniera todos los domingos, ¿no? A lo mejor, pero ¿qué cree?
no dice eso. Yo no puedo, y entiendo los beneficios de estar aquí. Entiendo el corazón de Dios cuando nos habla y nos invita a estar en la casa. Pero no dice la Biblia que una persona se va a ir al infierno porque no fue ese domingo a la iglesia. ¿Sí? No dice. Me gustaría, en realidad no me gustaría, ¿verdad? No quiero tener gente asustada aquí. Pero a lo mejor sí a muchos podría gustarle eso y quisieran que fuera así. Pero no dice eso. Dice otras cosas. Pero eso no. ¿Sí? Yo no puedo agarrarme de ahí. ¿Cuál es el final de la discusión? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que sí dice? Y comienzo a buscar en la Escritura y comienzo a extraer lo que aquí dice y me voy a dar cuenta de cómo venir a la iglesia es el fruto visible de una persona que se ha encontrado con Dios. ¿Sí? No todo el que viene a la iglesia en domingo conoce a Dios, pero todo el que conoce a Dios procura ir a la iglesia en domingo. Hace todo lo posible por reunirse con otros para exaltar el nombre de Dios y para aprender más. Eso sí lo dice la Escritura y eso sí lo encuentro en la palabra del Señor. Digo, no me voy a extender porque no tengo tiempo. Y como esas muchas cosas. Pero el final de todo problema, este número 3, era esto. El testimonio del Señor a través de las Escrituras es el final de toda discusión. Concluyendo, hermano, Juan nos enseña que el verdadero discernimiento espiritual consiste en probar siempre a través de las Escrituras a toda voz que se levante pretendiendo ser de origen divino. ¿Sí? Es de suma importancia considerar como muestra, a Jesucristo, porque el Espíritu Santo tiene la labor de llevarnos a Jesús y Jesús es el camino al Padre. Es importantísimo, es la parte central de nuestra fe cristiana. ¿De qué manera he encontrado yo a Jesús? ¿Lo estoy viendo? ¿O me gusta a mí ir solamente a los lugares, escuchar a los maestros que endulzan mi oído y mi corazón? Solamente voy y busco aquello que es agradable, aquello que tiene respuestas rápidas. ¿O verdaderamente estoy teniendo comunión con su palabra? ¿O verdaderamente voy y medito en el Señor? Paso tiempo en oración y le pregunto de una manera sincera: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Mire, no le voy a hablar al respecto ahorita, pero las Escrituras nos enseñan cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Le ha preguntado usted al Señor? Señor, ¿cómo debería criar a mis hijos? A lo mejor ya pasaron años y usted dijo: híjole, pues evidentemente no le pregunté, ¿verdad? A lo mejor ese es un dolor muy grande, ¿no? Poder darte cuenta y decir: erré en esto y esto y esto y esto en la crianza a mis hijos. No formé esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Pero la Biblia tiene respuestas para las cosas. Nosotros necesitamos ir y conocer qué es lo que Dios me enseña. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Nuestra relación con Jesús y con su palabra. Hermano, esa es la piedra angular en torno a la cual gira toda nuestra vida, nuestra salvación y nuestra seguridad espiritual. Póngase de pie en esta mañana. Sabes, en esta carta, Juan nos hace una invitación y yo te quiero hacer esa invitación en este día también. Sabes, no basamos nuestra seguridad, no basamos la seguridad de nuestra vida cristiana en el temor, ¿sí? No basamos la seguridad de nuestra vida cristiana en no equivocarnos, ¿sí? O en el miedo a equivocarnos, sino que nosotros basamos nuestra vida cristiana en nuestra comunión amorosa y cotidiana con Jesús a través de su palabra, a través del tiempo que pasamos con Él en oración, a través de entregar nuestra vida y rendirla delante de Él. En eso está basada la seguridad de nuestra vida cristiana, no en el temor al error,
No andar por todos lados diciendo, ¿será error eso? ¿No será bueno aquello? No, hermano, basamos nuestra vida cristiana. Por eso él habla y dice el versículo número 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La base de nuestra fe, hermano, no es el tener miedo al error y decir, voy a aprenderme todo lo que es falso para no caer en eso. No. La base de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, es abrazar la intimidad con Dios, es abrazar la comunión con Dios y su palabra, es ir nosotros y vertir nuestro corazón delante de su presencia y permitir que Él lo llene con sus palabras, que Él pueda empezar a formar nuestro interior. ¿Qué hará esto? Que nosotros podamos caminar en la verdad. Y si estoy caminando en la verdad, hermano, no necesito estar preocupado de no andar caminando en el error. Si yo sé que ese es el camino, puede haber 15,000 caminos más acá, pero si yo voy caminando en el que Dios me ha mostrado en su palabra, hermano, yo sé que este es el camino correcto y que no estoy caminando en el error, ¿sí? No es la necesidad de conocer los 15,000 o 20,000 o 100,000 caminos errados que pueda haber. Es conocer lo verdadero, es caminar en lo verdadero, es abrazar con amor la presencia de Dios, la palabra de Dios, que ese fuego llene el corazón y cambie la manera de vivir y cambie la manera de conducirnos. Esa es la vida cristiana, hermano. Esa es la vida de fe. Esa es la fe que vence al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amado Dios, hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Hoy traemos, Dios, nuestra vida delante de ti, Señor. Hoy levantamos nuestro corazón ante tu presencia, Señor, y te pedimos, permítenos abrazar, Señor, la fe y el amor que tú nos has dado. Permítenos, Señor, entregar nuestra vida en tu presencia. Señor, que sea nuestro deleite el habitar, Señor, en tu palabra, el meditar de día y de noche en tu voluntad, en conocerte más y más cada día, Señor. Te necesitamos a ti, Dios. Necesitamos, Señor, estar, Señor, en tu presencia. Saber, Señor, que tú eres la certeza de nuestro corazón. Saber, Señor, que tú eres aquel que habla nuestra vida cada día, Señor, que tú eres mayor, Señor, que lo que pueda haber afuera. Dios, muéstranos, Señor Dios, tu voluntad a través de tu palabra. Que tu iglesia sea una iglesia que se distingue por amar tu verdad, por amar tu palabra, por abrazar con amor, Señor, tus principios. Llévanos a ti, Señor, en todo tiempo. Te lo pedimos, bendito Señor. Llévanos a ti, Señor, y líbranos del error, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti, mi Dios. Aleluya. Amén.